Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por venir, por acompañarnos en esta nueva sesión de los Diálogos en la Granja, ciclo de conversaciones literarias que coordinamos Antonio López Ortega y yo desde hace ya casi 3 años, ¿no? Casi. Y bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos la enorme suerte y el enorme honor de contar como invitado con Frédéric Yves Janet, a quien quiero darle las gracias especiales por aceptar esta conversación. Eh, Él viene desde México, ¿no? Desde Cuernavaca, en México. Y bueno, como puede que algunos no lo conozcan, voy a presentar brevemente la trayectoria de Frédéric y luego iremos, como siempre, hablando de su vida y obra, ¿verdad? Frédéric Yves Janet nació en Grenoble, en Francia, en 1959. En el año 75 fue a estudiar a Inglaterra y 2 años después emigró a México. En el año 1987 se naturalizó mexicano. Ha sido profesor de literatura francesa en diversas universidades y ha publicado libros tanto en francés como en castellano, entre los cuales en castellano se encuentran Pensar la muerte, La luz del mundo, que tengo en una edición, la edición original, y en francés su primera publicación es Si loin de nulle part, tan lejos de ninguna parte, del año 85, que es este librito, Si loin de nulle part. Luego está el libro Ciclón, que es, hablaremos luego de este libro tan importante, Ciclón, lo mismo que del año 97, lo mismo que Charité, que es del año 2000, y posteriormente ha publicado otros libros como Recouvrance en 2007, y también este es uno de sus últimos libros, que es Geste, que está publicado en 2019, ¿no? Hay más publicaciones narrativas, pero también quiero destacar, y hablaremos luego de ello, una faceta interesantísima de Frédéric, que es sus libros de conversaciones que comienzan con De la Distance, que es un libro en el que conversa con Michel Butor, que se publica en 1990, y posteriormente, en 2003, aunque con reediciones posteriores, se publica este libro, L'écriture comme un couteau, ¿no? La escritura como un cuchillo, que es nada menos que un libro de conversaciones con Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura en 2022, ¿no? El libro está publicado en su versión original en 2003 y luego con añadidos posteriores. Esta edición castellana es reciente, ¿no? Y además hay un importante libro de conversaciones, nada menos que con Hélène Cixous, que es una grandísima escritora francesa, no muy conocida, lo decíamos el otro día, en lengua española, no muy traducida, y que tiene hoy en día 88 años. Y además hay otros libros de conversaciones con Robert Guillon, por ejemplo, o con el pintor Vicente Gandía, pintor mexicano de origen valenciano, ¿no? Vicente Gandía. Bueno, como breve presentación, Frederica, habría mucho más que decir, pero vamos a iniciar la conversa, ¿verdad? Lo hacemos siempre remontándonos a los orígenes, ¿verdad? A los orígenes vitales, ¿no? Como dijimos, naciste en Grenoble, has llamado a esa ciudad la ciudad negra, ¿no? Y viviste en Grenoble hasta el año 1975, con periodos que transcurrieron también en la vecina ciudad de Chambéry. ¿Qué podrías contarnos sobre tus primeros recuerdos, sobre esos primeros años de infancia, sobre los primeros aprendizajes, ¿no?
¿Qué podrías comentarnos, ¿no? Fueron años felices hasta la muerte de mi padre cuando tenía 8 años, y entonces se acabó la felicidad, pero tuve la suerte de tener dos padres que me querían, a mí y a mi hermano. Es importante mencionar eso porque todo lo que escribo no es novela, es autobiografía. Escribo sobre mi propia historia. Por eso lo menciono, porque es la materia prima de mis libros, esta infancia y luego toda la investigación que tuve que llevar a cabo para entender la muerte de mi padre, que fue un suicidio. Todo un trabajo que me llevó años. Ciclón me llevó más de 20 años escribirlo para encontrar la forma de hacerlo en una forma que no fuera, perdón, una forma que fuera elegante, digamos, que no fuera ¿cómo se puede decir? Un déballage. Déballage, como algo un poco caótico quizá, o... Sí, sí, de sacar todo así, tal cual, ¿no? Sí. Tuve que encontrar una forma, que en este caso en Ciclón es el transcurso de una noche, una sola noche, en la cual vuelven todos los recuerdos, toda la historia de la infancia. Sí. Entonces mi infancia en estas ciudades fue bastante feliz al principio y después fue más difícil. Perdón, estoy con una gripe que no, no puedo hablar. Sí, bueno, de hecho quería un poco abundar en ese momento tan trágico, ¿no? Y tan traumático para ti como fue el suicidio de tu padre, justamente porque en algún lugar has contado que para ti esa ausencia no tuvo inicialmente una explicación, no te explicaron qué había ocurrido y tampoco te permitieron asistir al entierro de tu padre, ¿no? Y entonces la escritura fue para ti una especie de solución del duelo, ¿no? Es decir, una manera de resolver aquel duelo que no pudiste cumplir, ¿no? Así es. Sí, ¿no? En cierto modo es así, ¿no? Y claro, luego tu huida de alguna manera de Francia, que lo haces con 16 años, ¿no? Tiene mucho que ver con toda esta situación tan compleja en tu infancia, ¿sí? Sí, porque no entendía y no sabía las causas. Lo tuve que investigar, llevar a cabo una investigación para encontrar las causas de la muerte de mi padre. Me habían dicho que había sido un cáncer, para no decirme. Sí. Bueno, tenía 8 años, entonces es comprensible que tampoco me hayan dicho todo, pero tardé muchos años en darle sentido a todo eso. Sí. Y inicialmente, con 16 años, marchaste a Inglaterra, ¿no? Sí. ¿Qué podrías contarnos un poco sobre esos 2 años en Inglaterra antes de marcharte a México, ¿no? Fue el descubrimiento de la libertad, porque en mi casa no tenía libertad. Mi vida estaba muy controlada. Entonces descubrí la libertad de Inglaterra en los 70s, era el país de la libertad, de los cantantes de rock y de todo esto, que mi aprendizaje de la vida. Qué bien, sí. Y de hecho fue justamente al final de la educación secundaria, con 16 años, ¿no?
en el propio instituto a través de un trabajo, ¿no? Cuando conociste a Michel Butor, ¿no? Y con Michel Butor, de alguna manera, encontraste una figura de referencia, ¿no? Una especie de figura, digamos, Paterna, sí. casi paterna, ¿no? Y luego me dijiste que habías conservado la amistad durante más de 40 años con Michel Butor, correspondencia y además ese libro de conversaciones, ¿no? Ajá. ¿En qué medida, digamos, bueno, incluso afirmaste que ese encuentro había sido revelador y catalizador, ¿no? Es decir, que de alguna manera tu inicio en la escritura tiene que ver con el encuentro con Butor. Absolutamente, me abrió también el panorama por su obra tan amplia y que explora tantos aspectos de la geografía, del mundo, de los autores. Fue un descubrimiento fundamental para mí, esa obra. Que leí toda en esa época. Eh, y sí fue una relación paterna en el transcurso de 40 años. Nos escribimos regularmente. Conservo las cartas y él también las conservó. Entonces hemos publicado una parte de esas cartas en De la Distance, libro de entrevistas, que son entrevistas y cartas. Y mis libros de entrevistas en realidad se hicieron por cartas o por mail, porque son por escrito, son entrevistas por escrito. Entonces el primero que hice fue el de Michel Butor, por cartas a la antigüita. Sí. Y después con Annie Ernaux fue por mail. Sí. Sí. Y empezamos desde entonces, empecé en el 75 en el instituto todavía a entrevistarlo. Creo que las entrevistas para mí fueron muy importantes porque fue una forma de encontrar a través de otros autores un sentido en la escritura, Sí. un ars poética. Sí. También. Sí. Sí, de hecho, claro, quería preguntarte también, aparte de Michel Butor, ¿cuáles fueron tus referentes literarios, tus primeras lecturas? Has hablado del Nouveau Roman, por supuesto, ¿no? El Nouveau Roman fue muy importante, sí, todos esos autores, pero también autores anteriores como Rimbaud. Rimbaud fue un descubrimiento fundamental, como lo es para todo joven. Sí. Y bueno, leí antes, fueron los que me animaron a irme, ¿no? A irme de la casa. Y Rimbaud, Kerouac, también fue muy importante para mí. Los del Nouveau Roman, Claude Simon, Sí. Nathalie Sarraute. Bueno, después, hasta mucho después, vino Annie Ernaux y Hélène Cixous. Sí. Ya de adulto. Ya posteriormente, sí. Sí, sí. Y luego, claro, tu salto a México se produce cuando tienes 18 años, ¿no? Sí. Después de Inglaterra, ¿no? Después de Inglaterra. Entonces, quería preguntarte si concebiste ese viaje como una huida, de alguna manera, o más bien como al modo de Rimbaud, ¿no? De Lautréamont, como una especie de intento de descubrir otro mundo, otra vida, ¿no? Sí, fue ambas cosas. Sí. Una huida, porque para mí Inglaterra era una primera etapa. Nunca consideré que era el final del viaje.
Yo quería irme más lejos Sí, y descubrir cosas más exóticas. claro, claro. Y de alguna manera te marcó la lectura de Malcolm Lowry, Malcolm ¿no? Lowry, sí, Bajo el volcán. Ah, Sí, fue muy importante también ese libro, mm, porque te pinta México. sí, sí, sí. Te lo describe de una forma que me animó también a ir. Claro, claro, claro. Ujú. Y cuando llegaste a México, digamos que llegaste como un aventurero, de alguna manera, Ajá. ibas a la aventura, es A la decir, aventura, sí. sí. En unas vacaciones, Mm, me iba para pasar unas vacaciones, mm, un verano, y pensaba seguir estudiando después en Francia, por ejemplo, pero me quedé 4 años la primera vez. sí, claro. Y encontré, era más fácil en aquel entonces México, Mm, encontré trabajo como profesor de francés sí, y fue la razón por la cual me quedé, mm, sí, me pude quedar. qué bien, muy bien. Y bueno, luego has llevado una trayectoria muy viajera, ¿no? Has estado, Sí, pasaste luego muchos años en Nueva York, por sí, ejemplo, ¿no? sí. Y un poco en esa etapa de Nueva York, eh, digamos que entiendo que tu vida cambió radicalmente, ¿no? Respecto de la vida que llevabas en México, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué elegiste Nueva York para, digamos, continuar tu búsqueda, esa especie de búsqueda eh, interior, ¿no? Que tiene que ver con lo exótico, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver contigo mismo, ¿no? Sí, sí, Nueva York fue por una oportunidad de trabajo que tuvo mi esposa de Sí. estar allá Mm, y después ahí me dediqué a pintar mm, una buena parte del tiempo y después a enseñar, a dar clases. qué bien. Sí, 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 y fue muy importante en Nueva York, obviamente, sí. porque nos fuimos a Nueva York con un niño de 10 años, nuestro hijo, que se quedó allá a estudiar y ha pasado toda su vida Sí, prácticamente allá, ya, desde los 10 años. ya. Sí, sí. Ujú. Sí. Qué bien, sí. Sí, Nueva York es una ciudad fascinante por las artes, por Mm, todas las posibilidades de ver arte que hay. claro, claro. Sí, sí, sí. Y arte, no solamente artes plásticas, Mm, sino música y... sí. Ujú. Qué bien, sí, sí. Si te parece, Frederic, podemos hablar ahora un poquito de Ciclón, ¿no? Porque Ciclón es un libro, no lo voy a llamar novela, porque no es No, no propiamente son novela, novelas, ¿no? nunca les pongo subtítulo, Claro. novela. Sí, No son no novelas, son pero novelas, ¿no? son textos autobiográficos. Mm. Que además tienen una particularidad, ¿no? Tanto Ciclón como Charité, que son de alguna manera, lo decíamos el otro día, como las dos laderas de una Ajá, montaña, ¿no? Y Ciclón está dedicado a la figura de tu padre, a la búsqueda, a sí. la búsqueda, ¿no? Y Charité está dedicado más bien A a la la- figura de tu madre, sí, ¿no? así es. Ajá. Mm. Estuviste escribiendo Ciclón a lo largo de 23 años, ¿no? Sí, Es insólito, ¿no? Es decir, es un libro que se compone de muchos materiales diversos, ¿no? Que de alguna manera tú logras ensamblar, ¿no? Logras conjugar como materiales que son textualmente muy diversos y es un único párrafo, es decir, es un único párrafo de 350 páginas, ¿no? Entonces es una especie como de eh, autobiografía, pero desordenada, es decir, vas dando saltos sí, temporales, también espaciales, ¿no? sí. Mm, Pero necesitaba una unidad y fue lo más difícil de encontrar. mm, Fue esa forma que es el transcurso de una noche, sí, a través de la cual eh, vuelven a aparecer recuerdos mm, y toda la búsqueda del padre mm, desordenada, como decías. No en el orden cronológico, sino
en diferentes formas a lo largo. Tengo realmente problemas para hablar. Para hablar, sí. Bueno, no te preocupes. Quería también abundar un poquito en Ciclón, porque yo creo que de alguna manera es como tu obra inaugural, en el sentido de como obra mayor, ¿no? Porque es verdad que tenemos Silouan de Nulle Part, que vienen a ser una serie de fragmentos, ¿no? Un primer libro que publiqué muy joven, Sí. a los 25 años, y pues no es propiamente un libro, sino un relato continuo, sino una serie de fragmentos. De fragmentos, sí. Y este libro, Silouan de Nulle Part, es el que luego, de alguna manera, tú, no voy a decir traduces, sino que lo reescribes directamente en español, con el título de La luz del mundo, ¿no? Bueno, yo no quería digamos, y lo quería decir al principio, pero se me ha ido y lo voy a decir ahora, y es que aprovechando esta edición que Frédéric me envió, bueno, me envió primero la mitad del libro y el otro día me trajo el resto, porque era un amigo suyo que lo había roto, ¿no? Y entonces, bueno, pues pude completar el libro. Pero claro, lo que quería decir al principio es que el encuentro con Frédéric es de alguna manera maravilloso, porque fue mi amigo Roberto Cabrera, quien está aquí, quien hacia el año 2002, más o menos, me habló de un escritor francés residente en México llamado Frédéric Yves Janet. Yo al principio pensé que era una invención de Roberto, que era un escritor imaginario que Roberto se había inventado, ¿no? Y con el que él mantenía correspondencia, pero luego resultó que existía y está aquí con nosotros. Pero bueno, le debo a Roberto el contacto y la amistad con Frédéric. Y bueno, retomando un poquito la escritura, ¿no? La escritura de Ciclón, pasamos a Charité, que se concibe de una manera muy similar, ¿no? Es decir, una especie de escritura continua formada por fragmentos ensamblados, ¿no? Pero esta vez Charité, que es también un libro extenso, es un libro de 400 páginas, presenta una particularidad muy interesante, que es que vas combinando textos musicales, ¿no? Extraídos del Mesías, de Händel, ¿no? Y también hay otras referencias musicales a música medieval, incluso a música contemporánea, como Luciano Berio, ¿no? Entonces es un libro tremendamente, digamos, musical, ¿no? O sea, da la impresión de que hay un bajo continuo que te permite ir, digamos, como combinando toda esa escritura, ¿no? Con capas. Sí, ¿no? Y digamos, ¿cuál es la búsqueda principal de este libro, de Charité, ¿no? Pues era un libro de viajes. Hay muchos viajes, incluso mi primer viaje a las Canarias, Sí. Que aparece ahí, en 1998, 99. Muchos viajes, un viaje a Japón que forma la estructura del libro en 3 partes. Y una búsqueda a través del Mesías de Händel de la figura de mi madre en la infancia. ¿Sí? Es tratar de reconstruir también, como lo hice para mi padre, reconstruir la relación difícil, conflictiva a veces, con mi madre. Fue el propósito de este libro.
pero a través de muchas capas, muchos elementos fuera de la historia de la madre, como los viajes que realicé durante ese tiempo que escribí el libro, que fue mucho más corto de escribir que Ciclón. Lo hice en 3 años, porque ya tenía la experiencia de Ciclón y pude retomar retomar lo que había dejado aparte en Ciclón, que había dejado fuera de Ciclón, retomarlo en Charité. Entonces ya tenía mucha materia. Claro, claro. Sí, sí, Fue sí, más sí. fácil. Bueno, quería abundar en el asunto de la música, ¿no? De la música, porque también has afirmado en algún lugar que mientras escribes sueles escuchar música, ¿no? Y he visto muchas referencias, por ejemplo, a David Bowie, ¿no? Citas de textos suyos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber por qué en concreto David Bowie y qué otra música, aparte de la que hemos comentado, ha sido importante para ti, ¿no? Toda la música es importante para mí, es es en la base de lo que escribo. Trato de escribir musicalmente, que la escritura sea musical. Sí. Como quería no sé quién, Baudelaire, ¿no? Entonces David Bowie fue un cantante que descubrí en Inglaterra y también sinónimo de la libertad de aquellos años y de la invención, ¿no? De la reinvención constante de su música, muy original. Pero ha habido muchas músicas más, incluso música antigua, clásica, jazz y muchos tipos de música. Siempre me acompaña la música cuando estoy escribiendo. Sí. Sí. Es fundamental para mí. Sí. Quería también preguntarte en relación con la experiencia de la paternidad, ¿no? En el año 1979 nació tu primer hijo, Mathieu, y en 1986 el segundo, que es Juan Ángel, ¿no? ¿Qué ha supuesto, qué ha representado para ti la experiencia de la paternidad y en qué medida también ha podido vincularse con la escritura, ¿no? Pues fue fundamental para mí la paternidad. Tener hijos me cambió totalmente la vida, le dio un sentido a mi vida que hasta entonces no tenía. Y en muchos libros me dirijo a mis hijos, no para que me lean pero porque quiero marcar esa segunda persona, dirigirme a ellos de alguna forma. No sé si me lean algún día, pero no es lo más importante. Lo importante es dirigirme a ellos, porque fueron fundamentales. Sí. Sí, qué bien. Bueno, hay un libro tuyo que no conozco, que es Recouvrance, ¿no? Y sobre él has afirmado algo que me resultó muy interesante, ¿no? Y voy a citar este fragmento de algo que comentas sobre recouvrance, ¿no? Que en español sería algo así como recubrimiento, ¿no? Recouvrance, ¿no? Y también de recobrar. De recobrar, ¿no? Ahí tiene los dos sentidos. Claro, tiene los dos sentidos, ¿no? Como Recobrar, recuperación y recubrimiento. Sí. Bueno, afirmas esto, ¿no? Si estoy siempre presente, sin duda, en todo lo que escribo, sin embargo, no se trata de mí, pues para mí no se trata de contar mi vida, de exponer mi historia individual para hacer de ella una obra de arte. Se trata de explorar el tiempo,
de trazar en él una historia que se ha fundido con él y que se disolverá de nuevo en cuanto haya sido encontrada. Autorretrato quizás de un desconocido capturado en la marea de la historia. Entonces, me parece una definición muy precisa, ¿no? de tu escritura, ¿no? Sí, porque se puede pensar que porque escribo en primera persona y cuento elementos de mi vida, es una simple autobiografía y me interesa mi persona. Y no es eso lo que me interesa recobrar un tiempo en el que viví y las demás personas, sobre todo. ¿Sí? Recobrar unas épocas que viví y la historia de mi familia, originaria de Argelia, y todo eso lo evoco, trato de recobrarlo. Y por eso digo que no soy yo el que me interesa, sino el tiempo en el que viví. Claro, sí, sí. Es una exploración de una geografía íntima y al mismo tiempo de es decir, no solamente los lugares, ¿no? Sino también los momentos, ¿no? Sí. Los momentos. Y bueno, luego hablaremos de los libros de conversaciones, porque lo que has dicho ahora del deseo de recobrar también la presencia de los otros, digamos, de los demás, yo creo que tiene mucho que ver con tu afán dialógico, ¿no? Con tu afán de conversación con los demás, ¿no? Pero me interesa pasar a un libro que tampoco conozco, que es Ocellé, ¿no? Ocellé, ¿no? Que por lo que estuve un poco investigando es un homenaje a un amigo desaparecido, pero también una especie de autorretrato que está conformado, como decimos, por tu historia y por tu geografía personales, ¿no? Aparecen momentos en Vancouver, en México, en Argentina, en Asia, siguiendo siempre las huellas de ese amigo desaparecido, pero también las de un abuelo tuyo, ¿no? Y en esta obra afirmas que el mundo rueda bajo la pluma y los años se entremezclan, lo cual es también me parece una definición muy lúcida de tu forma de concebir la escritura, ¿no? En cierto modo, Ocellé es como un nuevo intento de reencontrarte en la memoria personal. Sí, este libro fue escrito originalmente, me habían pedido para una colección, que finalmente no se hizo. Entonces lo seguí haciendo, era para una colección de autorretratos de diferentes personas que tenían que escribir su autorretrato, eso era la regla del juego. Y yo lo seguí escribiendo, a pesar de que no se hizo la colección. Y es un autorretrato en movimiento en diferentes lugares, porque me he movido mucho, he tenido que moverme mucho, viajar, no siempre por gusto, a veces por obligación. Es también la búsqueda en Asia de mi abuelo que se había ido a vivir a Vietnam, lo que era Indochina. En los años 20. Entonces tratar de reencontrarlo en Saigón y buscar la casa donde pudo haber vivido y la oficina de correos donde trabajaba y así. Y un amigo que también se había ido que murió relativamente joven y que se había ido a vivir a Tailandia y en esa región. Ya. Sí. Entonces es un autorretrato movido de alguna forma.
Es una foto movida. Sí. Ah. Qué bueno, sí, sí, sí. Bueno, no había incluido ninguna pregunta sobre Jest, ¿no? Lo estuve hojeando anoche porque me lo regalaste ayer. Y claro, aquí me decías que tu escritura ya de alguna manera no se concibe como esa continuidad Ajá, que estaba en Ciclón o en Charité, sino de una manera más fragmentaria, sí. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sería? Geste, porque además en la dedicatoria me pusiste le geste o la geste, ¿no? O Sí. sea, el gesto o la gesta, ¿no? Ah, En ah. español distinguiríamos, ¿no? El gesto, la gesta, ¿no? En Sí, francés es la misma palabra. el francés es la misma palabra. Claro, Y por eso lo usé también, sí, por la ambigüedad semántica sí. que tiene. Mm, Eh, pues es también una historia familiar, mm, también también de mi padre, de mi madre, de las pláticas que tuvimos cuando mi madre ya era grande sobre el pasado, sobre todo lo que nos había faltado de aclarar. sí. Eh, sí, es básicamente una serie de fragmentos sobre México y sobre conversaciones Mm, eh, con mi madre y con mi abuela y una serie de... Es difícil de definir porque tiene tantas... Los fragmentos tratan de tantas sí, cosas diferentes sí. que es difícil encontrarle una unidad. Y es cierto que ha cambiado mi forma de escribir. Antes buscaba una continuidad absoluta, con Ciclón o Charité. Por eso son un solo párrafo. Trato que haya una continuidad completa. Y en esos libros más recientes se ha dado la forma fragmentaria. Sí, sí, sí. Mm. Antes de entrar en la faceta de los libros de conversaciones, ¿no? quería preguntarte por México, ¿no? ¿Cuál ha sido tu relación no solamente con el país, ¿no? Yo sé que es una pregunta muy difícil, puesto que llevas más de media vida en México, ¿no? Sino también tu relación con la cultura mexicana, con la literatura mexicana, con, con las bellas artes. Has conversado con el pintor Vicente Gandía. ¿Cuál ha sido, de alguna manera, es decir, tu vivencia de la vida y de la cultura en México, ¿no? Pues ha sido muy cercana a los pintores, a los poetas. He estado en contacto con ellos desde que, quizás no desde que llegué, pero desde temprano. Empecé a conocer pintores y poetas, escritores, novelistas. Obviamente es mi medio ambiente, ¿no? Sí. Ya no estoy en el medio, nunca estuve en el medio francés, nunca viví en el medio artístico, siempre estuve lejos. Sigo escribiendo en francés ahora porque es la forma en que puedo escribir cosas personales, pero en realidad mi ambiente es México. Y pues sí, he vivido muy cerca a todo lo mexicano. Sí, sí. Sí. Bueno, si te parece, Frederic, podríamos hablar ahora un poquito más quizá de los libros de conversaciones, ¿no? Antes hablábamos del libro con Michel Butor, y podríamos hablar ahora de este libro, ¿no? Con Annie Ernaux, que yo les recomiendo especialmente, ¿no? Porque es un libro
muy impresionante, tanto si uno ha leído a Annie Ernaux como si uno no la ha leído, ¿no? Y yo creo que es una buena manera incluso de iniciarse en la escritura de Annie Ernaux. Y es un libro que, bueno, a partir, decíamos, del premio Nobel se ha traducido a muchas lenguas, ¿no? Eh, pero además es que hay una relación personal muy estrecha, ¿no? Que mantienes con Annie Ernaux. Entonces, un poquito, ¿qué podrías comentarnos sobre este libro, sobre el proceso y sobre la figura, ¿no? de Annie Ernaux? ¿Qué importancia ha tenido para ti, ¿no? Sí, fue un libro que hicimos alrededor del año 2001, 2002. Yo tenía poco tiempo de conocerla, la conocía por cartas, esencialmente. Y el libro se hizo totalmente por email. Hemos conservado los borradores, los emails, porque pues, había mucho paratexto y utilizábamos algunas partes, ¿no? Sí. para la entrevista. Yo tenía poco tiempo de conocerla cuando hice el libro, pero seguimos en contacto después. Desde entonces seguimos escribiéndonos cartas y hice nuevas entrevistas que están añadidas al final. Sí. En particular para un número monográfico de Cahiers de Lerme, sobre ella. Me pidieron una entrevista en 2001, 2002, en la época del Nobel. En apariencia somos muy diferentes. Lo explico en la introducción. Ahí, que lo que me llama la atención es la diferencia, Sí. la forma. Ella escribe quitando. Y yo añado. Como Proust hago mis paperoles, añado cosas en los márgenes y en los lados. Entonces son formas muy diferentes de buscar lo mismo, la verdad. La verdad sobre su vida. Yo también busco la verdad sobre mi vida. Y la búsqueda de la verdad es eterna, ¿no? Es eterna. Puede ser todo el trabajo de una vida. ¿Sí? Entonces es lo que ella hace y también es lo que yo hago. Quizás sea el punto común entre nosotros, porque realmente son libros muy diferentes, ¿no? Pero admiro mucho esa escritura seca, escueta. Sí. Ella afirma en algún momento del libro, lo tenía por aquí subrayado, que para ella la escritura tiene un lado de sufrimiento, un lado de dolor, ¿no? Y por otro lado, también un aspecto de liberación, digamos, no de psicoanálisis, porque ella habla un poco contra el psicoanálisis, ¿no? Sí. Sino como Rechazo. de soltar algo que de alguna manera está dentro, ¿no? En este sentido, tu escritura, aunque es muy distinta de la de ella, ¿crees que también conlleva ese lado doloroso y al mismo tiempo un lado de liberación? Sí, totalmente, sí. Sí, es un proceso muy, muy difícil para mí escribir. No me produce prácticamente placer, ¿no? Solo los primeros momentos en que surge una idea, una imagen, unas palabras, me producen cierta felicidad, pero después es un trabajo muy largo y tedioso, me parece. Entonces hay ese aspecto, ¿no? Como en su caso. Y también la liberación que puede ser haber podido decir algo,
¿no? Sí. El hecho de haber podido trascender y decir algo que estaba bloqueado, que estaba ahogado, es liberador. Sí, sí. ¿Mm? Si te parece, podemos pasar al libro en el que conversas con Hélène Cixous. Yo confieso no haber leído apenas nada de Hélène Cixous. Es una autora que está poco traducida al español y creo que merecería la pena traducirla más, ¿no? Yo creo que se va a traducir porque se ganó el premio Formentor. Se acaba de ganar el Formentor, que es muy importante a nivel europeo, ¿no? Internacional. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que se traduzca un poco más. Sí. Sí, porque es una autora muy difícil, por eso se traduce poco. Tiene un idioma intensamente poético, ¿sí? Una lengua muy densa y con muchos juegos de significados y de palabras. Entonces es difícil traducir. Sí. Pero ha habido traductores, en particular al inglés, que se han atrevido a traducirla. Sí. ¿Y qué te ha interesado sobre todo de la escritura de Hélène Cixous? ¿Por qué te atrajo, digamos, como escritora? ¿Hay conexiones con tu propia escritura? Pues es una obra muy amplia, muy poética, muy de viajes también, de su historia de emigrada de África del Norte, también Sí. proviene de Argelia, como mi familia materna. Sí. Entonces es una gran escritora, pienso, muy variada, tiene una obra enorme, muy importante, amiga de Derrida, muy amiga, hizo libros con él, y entrevistas, pero es una autora difícil, reconozco que Sí. es difícil, y me dio mucho gusto que le dieran el Formentor, porque eso le va a dar más proyección. Sí, sí, sí. Es un premio importante. Muy Sí, importante, sí. sí. Sí, sí. Bueno, vamos yendo hacia el final de la entrevista, ¿no? Bueno, quería preguntarte, aquí en este volumen recoges, aparte de bastantes textos dedicados a tu obra, cartas de diferentes personas, recoges un libro de entrevistas con Robert Guillon, que fue parte del movimiento surrealista tardíamente en los años 60, creo, 70. Y es un autor poco conocido también en España, ¿no? Pero es una entrevista que él me hizo a mí. Esta te la hizo él a Sí, ti. es un poeta y ensayista y novelista. eh, que me pidieron hacer un libro con él eh, para una colección también de entrevistas a escritores. Y entonces son las entrevistas que hicimos durante... Es un diálogo, pues. Un diálogo. Diálogo. Como lo que por lo regular hago es... Y el libro de Annie Arnaud lo tradujeron como diálogo, pusieron atrás, creo. Sí, Diálogo. sí. Diálogo, sí, diálogo. Sí, sí. Más que entrevistas propiamente, Sí. es diálogo, ¿no? Sí. Como lo que estamos haciendo aquí. Sí, sí, sí. Pero por escrito, ¿no? Sí. Sí. Por escrito. Lo hicimos durante un año, yo estaba en Nueva Zelanda y él en Francia, entonces eran tiempos invertidos. Sí. Y pues fue muy intenso y muy... Es una entrevista muy larga, es la mitad de ese libro. Sí. Casi 200 páginas. Sí.
Bueno, además de la escritura, sé que también eres artista plástico, has utilizado el óleo, la acuarela. eh, ¿En qué medida la creación artística, digamos, ha sido importante para ti? ¿Ha dialogado, ¿no? Nunca mejor dicho, con la escritura, ¿no? Ha sido importante para mí como, como alternativa a la escritura, como me produce más placer Mm, material sí. tocar la pintura, Mm, pero es algo que no enseño mucho, mm, es algo privado. para mí. eh, y me ayuda cuando no puedo escribir, Mm, cuando hay bloqueos, claro. momentos de bloqueo, entonces pinto. Ah, Es, pues, es una pasión la pintura también, como la música. sí. Sí, para mí. Me Mm, gusta mucho la pintura, mm, el informalismo en pintura. De hecho, la primera vez que vine a Canarias, al CAM, en Gran Canaria, fue para una exposición sobre informalismo, mm, con una curadora crítica de Estados Unidos, Dory Ashton, mm, que organizó esa exposición en 1999. mm, Fue, fue la primera ocasión que tuve de conocer Canarias mm, por la pintura. sí. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta era esa, ¿no? Tu relación con Canarias. Sé que el primer viaje fue a Gran Canaria. Aparece en fragmentos de Charité, aparece mencionado Teror, aparece Las Palmas de Gran Canaria, aparece alguien que es amigo común de Roberto, mío, que es Ferdinand Arnault, Ajá. el escritor, editor de la colección Asphodel, ¿no? Tan destacada. Un amigo de 40 años, Sí, sí, sí. pero siempre muy a la distancia. Nada Mm, más lo vi una vez. sí. Mm. Ujú. Y de alguna manera, claro, cuando viniste la primera vez fue a través de esa invitación del CAM, ¿no? Eh, y luego estuviste en Tenerife hace unos 7, 8 años, ¿no? Sí, De nuevo, sí. sí. Ah, Siempre pensé en las Canarias como un posible refugio sí, si hubiera algún evento en México, o sí, alguna guerra, sí. Bueno, este, esperemos que no sea, que no sea todavía, ¿no? sí, algo que me obligase Mm, a dejar, a exiliarme otra vez. mm. Creo que Canarias sería un buen destino. Bueno, Sí, aquí tienes ya amigos, sí, así que sí, qué bien. sí. Bueno, pues no sé si hemos hecho ya un repaso casi completo y bueno, la última pregunta antes de pasar a la lectura de lo que quieras leer sería un poco en qué estás trabajando ahora mismo, si quieres contarlo, si tienes algún proyecto en marcha o algún nuevo libro que vaya a salir. Acabo de terminar uno, entonces no tengo nada en marcha, pero acabo de terminar un libro que saldrá, que es que está basado en fotografías, una cantidad de fotografías que describo, pero que no están en el libro, están solamente descritas. Sí. Para evocar la misma historia, la historia de mi vida, pero a través de los demás, ¿no? Mm, Son los demás los protagonistas de las fotos. Mi madre, mi padre, están ahí representados en esas fotos que trato de describir para evocarlos. sí. ¿Sí? Es la base de este libro, Mm, que no es muy largo, es como gest, mm. es y ha sido el trabajo de los últimos años. eh, y no tengo nada empezado, nada Ya. nuevo, porque acabo de terminar. Acabas, sí.
Bueno, ojalá podamos leerlo pronto, ¿no? Sí, Espero que sí. sí, 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 este se va a editar. sí, Mm. qué bien. Bueno, pues yo creo que si quieres leer, compartir Pues algún texto. lo pensé, pero no hay Ese es un libro tan antiguo que yo era adolescente cuando La luz del mundo, ¿no? Cuando lo escribí en francés y después lo traduje al español en 95, que me parece un poco artificial leerlo desde mi edad actual, Mm, leer un texto adolescente, ya, ¿no? ya. Entonces yo creo que mejor no lo leo. Vale. Bien. Sería pretender que soy el que ya no soy, ¿no? Ya, ya. Podía ser este joven que escribió esto podía ser sería más joven que mis hijos, Sí, 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 sí. bastante más. Y sin embargo es maravilloso, ¿eh? Yo te animo a... Gracias, me hubiera gustado, pero lo ojeé y dije, no puedo leer eso. Desgraciadamente es lo único que hay en español, Sí. fuera de las entrevistas y, bueno, las entrevistas con Gandía y un volumen de ensayos, Mm, pero hay muy poco en español, no sí. se han traducido esos libros. Mm, Espero que un día alguien se anime a traducirlos. Ojalá, ojalá, porque realmente lo comentábamos ayer que es una obra, la de Frederic, que merece ser conocida en España y no lo es, ¿no? Así que vamos a ver si convencemos a alguna editorial y algún traductor para que se animen, sí. Ojalá. Bueno, ojalá que sí. Pues yo creo que podemos, llevamos justamente casi una hora de conversación, podemos Pasó rápido. abrir al público el diálogo.